a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos están vinculados para generar un seminario que, si lo deseas, puede tener un valor académico y curricular. Puedes recibir un título. La información la encuentras en la página buscatufe.com. Entras a la sección de educación y bueno, ahí buscas la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Si deseas que tenga un valor académico el seminario, necesitas adquirir mi libro, este libro que está vinculado a estos videos, o es un apoyo o es un complemento. Se complementa el libro con los videos con el libro. Lo puedes adquirir en Amazon. Búscalo por mi nombre, Lauro Eduardo Ayala Serrano, y bueno, te lo envían a tu domicilio con un solo clic. Amazon.com. Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. El primer curso se llama Teología Bíblica. Bueno, tiene ciertos requisitos para su acreditación académica. Una es la lectura de este libro, el libro del Edén a Sodoma, Decodificando la Biblia. Son 15 capítulos. Vamos a hacer videos en referencia a estos capítulos y se necesita entregar un resumen ejecutivo por cada capítulo. Es decir, hay que enviar 15 resúmenes ejecutivos a través de la página de la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas en buscatufe.com. El capítulo 13, que he titulado El encinar de Mamre, del libro del Edén a Sodoma. Este libro que puedes adquirir en Amazon y bueno, te lo envían a cualquier parte del mundo directamente a tu domicilio. Capítulo 13, parte 1, el encinar de Mamre. Vayaré Elav Adonai be Elonei Mamre. Dice Génesis 18:1. Y se le apareció a Adonai en el roble, en el encinar de Mamre. Básicamente el término hebreo es Elón. Roble, encina, es un árbol que da bellotas y bueno, hay diferentes especies, pero todas reciben el mismo nombre, roble o encina. Y básicamente lo que nos va a dar es una ubicación espacial. Normalmente en este tiempo hacían referencia a situaciones en el paisaje. ¿Dónde está la cañada? ¿Dónde está la gran piedra? ¿Dónde está la cueva? Etcétera. Y bueno, nos va a hablar de una ubicación donde había un roble o unos robles que además son de Mamre. Mamre nos parece que puede ser el amigo de Abraham, el que le ayuda cuando va en contra de los reyes para rescatar a Lot. Y bueno, o después Mamre va a ser otro nombre que se le dé a Hebrón, es decir, quizás este hombre se había sentado allí al principio, Mamre, y el lugar recibió este nombre y había robles en este sitio. Entonces bueno, es simplemente para darnos una ubicación especial. Betel ya se quedó muy lejos. Ahora el centro es como Hebrón, el centro de atención desde algunos capítulos. Bueno, ya ha pasado mucho tiempo, dijimos años y años, 10 años. Y bueno, en el calor del día se le aparece el Señor en la puerta de su tienda. Normalmente, bueno, estamos acostumbrados a recibir visiones nocturnas en la noche, en sueños, Dios nos habla, pero normalmente las visiones en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, son a mediodía, a las 3 de la tarde, dice en el calor del día. Y bueno, básicamente Abraham levanta los ojos
y ve a 3 anashim, a 3 varones, y dice la escritura alab, que están sobre él. Y bueno, sale corriendo a encontrarlos, aunque la narrativa no nos explica la distancia que hay entre ellos dos. Es decir, se postra, levanta los ojos y hay 3 varones sobre él. Sobre él sería casi como haciéndole sombra o viendo su sombra, pero dice que no, salió corriendo a encontrarlos. Es decir, vamos a empezar a tener estos problemas oscuros en las epifanías, como en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Un poco de oscuridad para que no nos quede muy claro cómo fue este encuentro. Finalmente son encuentros trascendentes, aunque sean antropomorfos. Y bueno, se postra en tierra delante de los 3 y dice mi Señor, y lo va a decir en singular, Adonai, ¿no? Y bueno, luego regresa al plural, dice mi Señor, pasen por favor adentro para que les lave los pies. Bueno, pudiera ser que va un principal acompañado de 2 personas, ¿no? Como si fueran sus guaruras o sus siervos o qué sé yo, y quizás Abraham reconoció la alteza de esta persona y por eso se postra delante del principal y después invita a los 3 a pasar. Para el teólogo George Sabran, son 2 historias entretejidas. Dice, no es que cuando pasa el texto del plural al singular, en realidad son 2 historias distintas. En el singular, Abraham está hablando con el Señor, y en el plural, Abraham está hablando con las personas que lo visitan. Es decir, sería como un encuentro espiritual con Dios en mitad de la vida cotidiana, como por ejemplo decir, bueno, estoy ahorita haciendo este video, estoy hablando, pero al mismo tiempo, oh sí Señor, estoy recibiendo información de Dios, oh, sí Señor, dame 2 minutos en lo que acabo este video, mira, estoy en internet. Una cuestión como similar, que al mismo tiempo que está desarrollando su vida rutinaria, en ese momento está teniendo un encuentro, una revelación con Dios. Hay aspectos en pro y hay aspectos en contra de esta historia, haciendo algunos arreglos. Podría ser el caso planteado por Sabran, pero la objeción, bueno, se vincula por supuesto con la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque la escritura dice que llegaron 3, se queda uno platicando con Abraham y los otros se van, y cuando llegan a Sodoma y a Gomorra a rescatar a Lot, hay nada más 2 ángeles, es decir, uno se quedó platicando con Dios. Entonces esto se puede objetar y decir, hay que presionar un poco la historia para que Abraham estuviera platicando con este interlocutor, o hay muchos casos, puede ser 2 dimensiones, son 3 personas, pero una de ellas es Dios, en una dimensión trascendente. Entonces Abraham está hablando al mismo tiempo con él y con las personas reales. Es decir, hay muchas posibilidades. Y bueno, finalmente es una epifanía antropomorfa totalmente. Son 3 varones, uno de ellos es Dios y 2 de ellos son ángeles. No hay nada que los identifique como tales, no hay ninguna diferencia física visible. Entonces, bueno, Abraham le sirve de comer, y bueno, dice Huamad Alejem, él estaba de pie sobre ellos. ¿Quién estaba de pie sobre ellos? Nuevamente tenemos estas intervenciones como oscuras en el texto, porque se menciona, y bueno, se va a mencionar hasta 3 veces
la preposición alav, alai, alejem, sobre, él estaba sobre ellos. ¿Quién estaba sobre ellos? Abraham, Dios. Es difícil saberlo en el texto, es decir, hay un juego con estas palabras. Finalmente, bueno, de pronto le preguntan a Abraham, los tres al mismo tiempo, deja de ser uno y pues los tres le preguntan por su esposa y se desplomaría esta hipótesis del doctor George Sabran también, porque bueno, en ese momento como que conforman esta unidad, o Dios deja de estar en este medio espiritual y pasa a ser completamente la persona que va guiando a este grupo que llega a comer a casa de Abraham. Bueno, Génesis otra vez 18:10, el narrador regresa a la primera persona y le profetiza que Sara tendrá un hijo conforme a Let Hayá, conforme al tiempo de la vida. Es decir, hay un salto del plural al singular. Esto es lo que hace difícil la comprensión de la historia, saber exactamente qué es lo que está pasando. Y bueno, puede reflejar esta trascendencia sobrenatural de Dios. Dios se presenta como una persona, pero es al mismo tiempo muchos atributos detrás de él, y es plural y es singular al mismo tiempo. Y bueno, es complejo porque también es antropomorfo, es decir, tiene una apariencia completamente humano. Si Abraham está teniendo un diálogo con el Señor al mismo tiempo que está atendiendo a sus invitados, bueno, Dios también deja de ser una entidad abstracta y se convierte en uno de los visitantes cuando le pregunta por su esposa. Es decir, hay todo un juego de palabras, estos saltos, está sobre ellos. Los tres estaban sobre Abraham. ¿Quién está sobre todos ellos? Es decir, es una historia donde hay un encuentro con Dios, y normalmente estos encuentros hoy, ayer y siempre van a ser confusos, porque no estamos hablando de un encuentro con otro ser humano, sino que va a haber detalles que escapan a nuestra comprensión de la realidad. El apóstol Pablo narra que tuvo una visión del paraíso y dice, es tan complejo que ni siquiera lo puedo explicar con palabras. Es decir, no es como si dijéramos vi florecitas, vi un campo, vi un río. Es algo que ni siquiera pudo entender, quizás ni siquiera sus ojos, o más bien su cerebro pudo interpretar lo que vio sus ojos. Y bueno, tenemos un encuentro similar en esta historia. Es una complejidad característica de los encuentros con Dios dentro de la diégesis bíblica, la oscuridad para poder entender las historias. Cuando el Señor visita a los seres humanos, se abre o entra lo sobrenatural y pasan cosas, se abre una paradoja espacio-tiempo, se alteran las dimensiones, y bueno, es difícil en ese momento tener una percepción clara de lo que está sucediendo. Pues sigamos analizando la historia en los siguientes videos. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación
de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.